Vamos a tratar, hermanos, en el capítulo 22, versículo 63, Evangelio según San Lucas. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro. Y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Padre, que esta bendecida noche, Jesús, te adoramos. Espíritu de Dios, ministra mi vida. Reprendo al diablo y todos sus demonios. Limpia, Señor amado, los aires, Señor amado, de tu palabra la que se va a predicar. El que quiera, Señor amado, escucharte, que te escuche. El que no te quiera escuchar, que no te escuche. Bendito Dios. Pero en esta noche, bendito Rey eterno, solamente te pido que uses mi vida. Y que a través de tu palabra, Señor amado, tú seas exaltado, Jesús. Háblanos conforme a tu misericordia. Espíritu de Dios, toma el control en mi vida, Jesús. Toma el control en esta noche, bendito Rey eterno. Ministrame, Jesús, por lo que se estará predicando, Señor Dios Todopoderoso. Señor amado, mi mente, mi espíritu, Jesús, toma el control en esta bendecida noche, bendito Dios. Poderoso de Israel, Señor Dios Todopoderoso. Bendito Rey eterno, Sirra manso, la mastro quinta la manso. Soy la manso, quinta la manso. Bendito Dios, ministra, Señor amado, en esta noche, Jesús. Ministra, bendito Rey eterno, ministra, Señor amado. Remóntate, hermano y hermana, a la cruz de Calvario en esta noche. Remóntate a lo que pasó en la cruz de Calvario. Lo que pasó, hermanos y hermanas, antes, mediante y después. Remóntate, hermanos y hermanas, a lo que pasó hace años. Bendito Rey eterno, poderoso de Israel, ministra, Señor amado, ministranos, Señor Jesús, ministra, Señor amado, en esta noche, bendito Dios. ¿Cuántos se burlaron de él? ¿Cuántos en aquel tiempo, hermanos y hermanas, se burlaron, lo abofetearon? Porque ellos, escuchen bien en esta noche, porque ellos fueron usados por el mismo diablo. La Biblia dice de que cuando nuestro Señor Jesucristo sufrió, escuchen bien, por hablar la verdad, por pararse a predicar la palabra verdadera, aquellos hombres, escuchen bien, aquellos hombres solamente sirvieron para burlarse de él, para hablar mal de él, para tratarlo como quisieron, escucha bien, para tratarlo como cualquier cosa, escucha bien, como cualquier basura. Lo trataron mal, escucha bien en esta noche, lo trataron mal, hermanos y hermanas. Qué terrible lo que el maestro estaba pasando en ese tiempo. Entonces, escucha bien, ¿para qué tenía que pasar esa situación? Para que el ser humano, hermanos y hermanas, entendiera que no valía nada en este mundo, para que el hombre entendiera que solamente hay redención en Cristo Jesús de Nazaret. No siendo pecado se hizo pecado, se hizo siervo, siendo Dios. Escuche bien en esta bendecida noche, dice las Sagradas Escrituras, que cuando nuestro Señor Jesucristo lo fueron a traer
dice la Biblia, pensaban, escúchame, aquellas personas que tal vez él se iba a querer vengar, que él se iba a querer, escúchame, levantar en contra de ellos. Pero él mismo dijo a través de la oración, hermanos y hermanas, clamó. Y dice la Biblia que cuando él estaba clamando, el hermanos y hermanas estuvo de rodillas. Y dice la Biblia que cuando él sudaba gotas de sangre, dice la Biblia. Por lo tanto, escuche bien, en esta bendecida noche, cuando él estaba sudando, él estuvo en plática con el Padre, comenzó a tener, escuche bien, en esta noche, tener esa relación con el Padre. Cuando dice las Sagradas Escrituras que él doblando sus rodillas, él solamente clamó y él dijo: Padre, si de tomar esta copa amarga, que sea tu voluntad. Él sabía que lo venían a aprender a traer y lo que él iba a sufrir allá, escuche bien, allá en el Golgotá, no iba a ser fácil, porque ningún ser humano podía soportar, escuche bien, lo que Jesucristo soportó. 39 azotes, escuche bien en esta bendecida hora. 40 azotes menos uno, en total 39 azotes que le dieron a él, escuche bien. ¿Por qué? Por el motivo, escuche bien, que el ser humano no podía entenderlo. Por el mismo ser humano que le daba la espalda a él. ¿Cuántas personas tuvieron la oportunidad de poderlo contemplar, de poderlo ver cara a cara? ¿Cuántas personas tuvieron la oportunidad, escuche bien, de poder tumbar su brazo, escuche bien, de ver la maravilla? ¿Cuántas personas despreciaron la oportunidad, hermanos y hermanas? Porque esas personas que un día tomaron el control, escuche bien, en el cual ellos tuvieron a bien, mediante la fe, recibir un milagro de parte del Señor Jesús. Después le dieron la espalda, porque prefirieron estar del lado de aquellos religiosos hipócritas del siglo XXI, hermanos y hermanas, de aquellos religiosos del antes de ayer, escuche bien, por el miedo de ser seguidores del Señor Jesús. Por eso las personas, después de decir bendito el que viene en el nombre del Señor, terminaron diciendo, escuche bien en esta noche, terminaron diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Por eso, escuche bien, el ser humano es de doble ánimo, el ser humano es de doble ánimo, porque ellos no han, escuche bien, parado firme a través de lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Muchas personas todavía le están diciendo al Señor Jesús: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Cobarde la iglesia de Cristo de estos tiempos. Cobarde. Porque prefiere 1000 veces caer bien ante los hombres de esta tierra que ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Cobardes aquellos que no se paran a hablar la verdad como tiene que ser. Actuamos como Pedro, negándolo cada momento, cada instante de nuestra vida. Actuamos como Pedro, porque decimos que llamamos, pero lo terminamos negando. Esta bendecida noche, dice la Biblia que cuando él estaba clamando, él oraba por sus discípulos. Y aquellos hombres lo arrestaron. Después que lo arrestaron, dice la Biblia, en el versículo 47 del capítulo 22 de Lucas, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Qué terrible la situación, escuche bien, de ver a aquel hombre que viene y besa al Señor Jesús. El beso traicionero, el beso que valía 30 piezas de plata. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él, los que hablaban, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor,
heriremos espada. Y uno de ellos hirió un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja lo sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Escuche bien. ¿Cuánto tiempo pudieron agarrarlo a él? ¿Cuánto tiempo tuvieron ellos para prenderlo? Pero no lo hicieron porque eran cobardes. Pero un momento, escucha bien, como que las tinieblas tomaron control, como que las tinieblas, por un momento, escucha bien, pareciera que ganaban ventaja, que tenían fuerza, escucha bien. Y en eso el enemigo decía que tenía la potestad, escucha bien, utilizando a aquellos hombres para prender al Señor Jesucristo. Vemos algo, escuche bien, en esta noche, que después que Pedro lo niega, en el versículo 63, los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendando en los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién te golpeó? Mire la forma como se estaban burlando de él. Y yo quería que le dijeran, ¿quién te golpeó? Profetiza. Y esa es la forma como la gente se burla de aquellos, escucha bien, que aman la verdad. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Qué ingrato el ser humano. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere no creeréis, y también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. No creían que Jesús es el Hijo de Dios. No creían que el Cordero fue inmolado en la cruz de Calvario y su sangre nos redimió. Esta noche, escucha bien, espero que no tomen poco el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Escuche bien en esta bendecida hora. El dolor asociado con las heridas de Jesucristo, también conocidas como las llagas. Escuche bien. Vemos en las manos las heridas y el dolor que él le causaron. Escuche bien. Cuando a él, en las manos, recuerde que a él fue clavado. Y no crean que unos clavos pequeños, eran unos clavos grandes. Y en las manos representa el trabajo y las obras de Jesús, sus milagros y su compromiso con la humanidad. Es aquí donde yo quiero llegar, escuche bien. Porque a él lo azotaron, a él, que tan solo recordar lo que estaba pasando en ese momento. Las manos, cuando él los crucifican, la gente lo crucifica. Todo aquel que era crucificado, escucha, era una maldición. Maldito aquel que es crucificado de un madero, dice la Biblia. Y a él le pusieron
manos representa el trabajo y las obras de Jesús, su milagro, su compromiso con la humanidad. ¿Valió la pena esas heridas, sí o no? ¿Valió la pena? El dolor que él sufrió en la cruz de Calvario valió la pena. Porque ellos decían, con esas manos él sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios. Con esas manos sanó personas hace más de 2000 años, las sigue sanando, escucha bien. Con esas manos de nuestro Señor Jesucristo echó fuera demonios. Dice la Biblia que le llevaban muchas personas a sus pies. La gente se humillaba. Resucitó muertos, dice la Biblia. Dio vista a los ciegos. Pero esas manos estaban siendo clavadas en la cruz. Esas manos estaban siendo clavadas, escuche bien esta bendecida noche. Esas manos estaban siendo clavadas para que ellos dijeran, no, ya no va a poder hacer más. Ya no va a poder hacer magia, porque para ellos pensaban que todo lo que Jesús hacía era magia. Con esas manos ya no van a poder hacer más obras. Ellos pensaban que con eso, hasta ahí en la cruz, pensaban que ellos iban a poder terminar con él. Y que al morir, ahí estaba todo. Por eso le decía, las tinieblas, la potestad de las tinieblas, pensaban que ellos habían ganado ventaja. Por eso el dolor, las heridas en sus manos. Por eso dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso, hermanos y hermanas, cuando él fue clavado en la cruz, sus manos representan el trabajo y las obras de Jesús, sus milagros, su compromiso con la humanidad. Cuando él fue crucificado, sus manos clavadas, escucha bien. Eso es lo que representa el compromiso que nuestro Jesús tenía con la humanidad, de darle salvación, porque el Padre envió a su Hijo. ¿Usted cree que no le dolió cuando esos clavos le estaban, escucha, en sus manos, lo estaban clavando, escucha bien, iglesia? ¿Usted cree que no le dolió? Y ese dolor y esas heridas fue por usted y por mí. Bendito Rey eterno. Dice la Biblia, escucha bien, el dolor y las heridas en los pies le clavaron también en los pies. Simboliza el camino de Jesús, su predicación del Evangelio y su servicio a los demás. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice la Biblia. Con esos pies, hermanos y hermanas, él se movía de una aldea para otra. Con esos pies se separaba a predicar las palabras con autoridad. Escuche bien, con esos pies él se movía a diferentes lugares a darle salvación, palabras de salvación al ser humano. Pero hoy lo estaban clavando esos pies en la cruz del Calvario. Le clavaron sus manos y ahora sus pies. El camino que él tenía, escuchen bien, era largo. 3 años de ministerio, desde los 30 años hasta los 33 años. 3 años que él estuvo en el ministerio predicando la palabra. Y hermano, y él llevaba, hermano, en vez de amor, llevaba odio por la gente, aborrecimiento por la gente, rechazo por la gente, escuche bien. Y siempre
siempre va a tener un cierto rechazo. Yo sé que muchas veces cuesta moverse. Escuche bien, cuando a Jesucristo lo crucificaron y lo clavaron los pies, simbolizó el camino de Jesús, todo el trayecto que él tenía. Escuche bien, cuando él terminó en la cruz, su milagro, su compromiso con la humanidad, su predicación del evangelio y su servicio a los demás. No solamente le crucificaron sus manos, por la cual él sanaba a los enfermos y hacía milagros extraordinarios que ningún hombre de esta tierra pudo hacer, ni los fariseos pudieron hacer, sino que también le clavan sus pies, en el cual él anduvo predicando el mensaje. Otra herida, escucha bien, que vemos en la Biblia: el costado. La herida del costado, causada por la lanza de un soldado, confirma su muerte y se interpreta como un símbolo de salvación y redención, de donde fluye la sangre y el agua, según algunas interpretaciones. ¿Sabe algo? Ahí podemos observar a luz de las Sagradas Escrituras que cuando nuestro Señor Jesucristo, Él le clavaron sus manos, sus pies, pero cuando Él expiró, cuando dice la Biblia, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí vemos de que ahora viene el momento en el cual el Señor Jesús dice, recibe mi espíritu. Y expiró, dice la Biblia. Cuando Él, escucha bien, expira, al instante, dice la Biblia, escucha bien, que vino un soldado y traspasó, dice la Biblia, la lanza de su costado. Qué terrible y qué triste la situación. Pero es de la sangre que fluye vida para nosotros. Pero su sangre fue derramada en la cruz de Calvario. Esa sangre, escucha bien, cuando la lanza, dice la Biblia, se la atravesaron por un costado, fue para que confirmar su muerte. Por eso le dijeron, bendito Rey eterno, con solo de pensarlo, hermanos, porque su cuerpo estaba desfigurado totalmente. Por eso dice la Biblia, molido fue por nuestros pecados. La herida del costado causada por la lanza de un soldado confirma su muerte y se interpreta como un símbolo de salvación y redención, donde fluye la sangre y el agua. ¿Se da cuenta? Escucha bien. No era cualquier persona que había matado ahí, sino era aquel que vino a morir por nosotros en la cruz de Calvario, y Él vino a darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sabe qué otro dolor tuvo Él cuando estaba en la cruz? La corona de espinas. La corona de espinas que le fue colocada a Jesús antes de su crucifixión le causó profundas heridas y dolor. ¿Usted cree que no le dolió esa corona de espinas? Mire todo lo que, hermanos y hermanas, podemos observar en la luz de las Sagradas Escrituras. ¡Qué dolor sintió el maestro cuando le colocaron esta corona de espinas! Y ahí decía, Rey de los judíos. Esa corona de espinas que le pusieron en la cabeza, escucha bien. Solo póngase a pensar que cuando se la pusieron en la cabeza, eso tuvo que haber, escucha bien, llegado dentro de su cerebro. Si eso es espina, escucha bien. Imagino que cuando a él se lo pusieron, el maestro dijo, ¡ay!
escucha bien, porque Él era hombre. 100% hombre, 100% Dios, escucha bien. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él tuvo nuestros dolores, dice la Biblia. Pero qué ingratos somos nosotros. A la iglesia actual le vale su dolor, le vale sus heridas, no les interesa saber que el Señor Jesucristo adoramos Jesús, sus manos, sus pies, su costado, su cabeza ensangrentada, escuche bien. Esa corona de espinas, si nosotros no aguantamos ni siquiera una espina, escuche bien. De repente usted va en el campo y una espina por ahí en su mano, en su parte de su cuerpo, ¿le duele sí o no? Ahora póngase a pensar esa corona de espinas que a él le pusieron en su cabeza. ¿Sabe qué otro dolor le causó el Señor Jesucristo también en la cruz? ¿Usted sabe que cargó la cruz, sí o no? Y esa cruz era pesada. Esa no era la cruz, escúchame. Me imagino que la cruz que le pusieron a Jesús era más pesada que la que llevaban aquellos dos ladrones. La cruz de Jesús era más pesada que la que llevaban aquellos ladrones. O sea, ¿a qué queremos llegar en esta bendecida noche? Estimado hermano que está visualizando, cuando aquel hombre, Simón de Cirene, lo utilizaron para poder llevar a Jesús en la cruz, escucha bien, para llevar esa cruz. ¿Usted cree que aquel hombre no le pesaba la cruz que llevaba a Jesús? Si el hombre ni quería llevarlo. Por eso, ¿sabe cómo podemos interpretar el dolor de Jesús y las heridas? Como un sacrificio redentor, escucha bien. Las heridas representan el precio que Jesús pagó por los pecados de la humanidad. Un acto de amor, escucha bien. Su sufrimiento revela la profundidad del amor de Dios por la humanidad. Un símbolo de sanación y perdón. A través de sus heridas Jesús ofrece perdón y reconciliación con Dios. Un recordatorio de la victoria sobre la muerte. Las heridas, aunque dolorosas, finalmente fueron superadas por la resurrección. ¿Qué es lo que tenemos en el nombre de Jesús? Bendito Rey eterno en esta noche. Él nos dio salvación a nosotros. Él nos dio a nosotros, escucha bien, vida eterna en esta bendecida noche. Él se humilló hasta lo sumo en la cruz y ahora es exaltado y es nombre sobre todo nombre, escucha bien. Por el dolor y las heridas de nuestro Señor Jesucristo, no siendo pecado, se hizo pecado. Sabemos de que Él se hizo en forma de siervo y tuvo que sufrir el dolor, la humillación, escucha bien, en aquel tiempo, pero ahora está sentado a la diestra del Padre. Santo eres, Señor Jesús. En el concepto cristiano, el dolor se refiere tanto al sufrimiento físico como al emocional. Y a menudo se ve como una experiencia compleja en múltiples dimensiones. En la doctrina cristiana, el dolor puede ser visto como una consecuencia del pecado, una prueba de fe o una oportunidad para el crecimiento espiritual, especialmente cuando se identifica con el sufrimiento de Cristo. Como cristianos, Jesús nos dijo a nosotros:
que nosotros también íbamos a andar como Él anduvo, y que los sufrimientos que Él tuvo, nosotros también los íbamos a tener en esta tierra. Escuchen bien, hay gente que sufre de dolor, pero por el pecado. Consecuencia del pecado, la Biblia enseña que el pecado introdujo el sufrimiento en el mundo, incluyendo el dolor físico, la muerte, la angustia emocional. La prueba de fe, el sufrimiento puede ser una prueba para la fe del cristiano, donde la confianza en Dios se pone a prueba. Y en la oportunidad de crecimiento que tenemos como cristianos, el dolor puede llevar al arrepentimiento, a la humildad y a una mayor dependencia de Dios, así como una mayor compasión por los demás. ¿Se dan cuenta que a través del dolor, cuántos cristianos estuvieron postrados en una cama? Miren, cuando estábamos en el mundo no teníamos misericordia. Cuando estábamos en el mundo nosotros hacíamos lo que queríamos. Cuando estábamos en el mundo no nos importaba. Andábamos en caminos de muerte, de tinieblas. Escucha bien, estuvimos al borde de que el diablo nos matara, pero Jesús tuvo misericordia de nosotros. Hay gente que Dios los hizo entender, estando postrados en una cama, ahí entendieron el dolor y el sufrimiento. Ahí entendieron. Y por eso cuando Jesús le hizo ese milagro, escucha bien, ahí le dio la oportunidad de que usted se fundamentara en la fe en el Señor Jesús. Porque cuando estaba con el dolor, cuando usted no podía ni caminar, cuando usted le dolía la espalda, cuando usted le dolía el estómago, yo no sé qué es lo que le dolía a usted, escuche bien, pero usted estuvo postrado en una cama en el hospital, o estuvo postrado en la cama de su casa, y Jesús tuvo misericordia de usted. Acuérdese de ese dolor que usted pasó, de ese dolor que usted, en el cual tuvo ese sufrimiento, acuérdese. Acuérdese, escuche bien, que en ese sufrimiento, cuántas cosas usted le pidió a Dios, escuche bien, cuánto usted le prometió a Dios poder servirle. Acuérdese. Acuérdese que en ese dolor nadie le podía ayudar, ni papá, ni mamá, ni hermano, ni hermana. No le podía ayudar nadie en esta tierra, solamente Dios. Acuérdese que en ese dolor que usted pasó, por eso le digo, el dolor que Jesucristo pasó en la cruz de Calvario no se compara al dolor que nosotros tenemos. Heridas en el corazón, heridas en el alma. Por eso el tema es dolor y herida de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente que dice, no, es que lo que yo estoy pasando, usted no lo sabe. Lo que yo estoy pasando aquí, no, escucha bien. Usted no tiene mayor prueba que la que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la cruz de Calvario. Acuérdese. Acuérdese. Porque el Espíritu Santo te está diciendo en esta noche, acuérdate. Acuérdate que en ese momento de dolor y de soledad, solamente yo estuve a tu lado. Solamente yo pude sanar esa herida. Solamente yo pude sanarte. Sin la mala quita la avanzo. Entro la más roquinda la vara. Acuérdate. Acuérdate que lo que eres me lo debes a mí, te dice Dios en esta noche. Lo que yo he hecho en tu vida, a mí me lo debes, dice el Espíritu Santo. No sé si hay alguien que está agarrando esta palabra en esta noche. Pero ese dolor y sufrimiento que tuviste hoy sirve para que tú le seas fiel a Dios, para que tú le sirvas a Él, escucha bien, y no retroceder. Venga lo que venga, pase lo que pase, Dios te ha honrado y te va a seguir honrando y te va a ayudar, pero es necesario que tú te humilles cada día delante de su presencia. Acuérdate
Acuérdate cuando tú necesitabas el favor de Dios y Dios estuvo ahí. Si estás con vida, dale gloria a Él en esta noche. Bendito Rey eterno, te sanó de cáncer, te sanó de quiste en los ovarios, te sanó en la sangre, te sanó un montón de enfermedades que Él ha hecho. Milagros, escucha bien, extraordinarios en tu vida. Por eso no le podemos pagar más cuando hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas. Santo eres, Señor Jesús. El sufrimiento del cristiano puede ser visto como una forma de identificarse con el sufrimiento de Cristo, quien también experimentó dolor y muerte en la cruz. Cada persona que sufre por el Señor Jesucristo se identifica con Él. ¿Cuántos nos identificamos con el Señor Jesús? Pues usted no tiene por qué importarle quién se levanta contra usted, quién habla mal de usted. No, que no le importe eso. Usted identifíquese con el Señor Jesús. Si se burlaron de Él, que yo sé que se van a burlar de usted. Si hablaron mal de Él, van a hablar mal de usted. Van a tener en poco su ministerio, como tuvieron a Jesús también. Poco su ministerio, lo tuvieron en poco. Pero no nos importa que el hombre nos tenga en poco. No importa que el hombre te tenga en poco. Lo importante es lo que vales para Jesús. Vale su sangre preciosa que Él derramó en la cruz de Calvario. La Biblia no rehuye el dolor, sino que lo aborda de manera honesta y realista, reconociendo su gravedad y tragedia. Por eso en medio del dolor, Él te da a ti la cura. Recuerda que Dios usa el sufrimiento para el bien, para ti como creyente. Bendito Dios. Él quiere sanar personas heridas, que por alguna palabra que le dijo a alguien, que le dijo su familiar, que le dijo sea quien sea, le hirió el corazón. Dios quiere hacer sanar esas heridas en esta noche. Si alguien que tiene dolor, porque la persona que ama de repente le falló y siente ese dolor, Dios quiere cambiar esos lamentos. En este mundo el dolor será temporal, pero no opcional. Escucha bien. ¿Qué es lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 23? Bendito Dios. 9:23 de Lucas. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz del sufrimiento. Dios usa el sufrimiento para hacernos más como a Cristo. Eso va para los creyentes, para los que han decidido seguir a Jesús. Después de un doloroso, sea funeral, de repente perdiste a tu familia, tienes luto. Dios quiere sanar heridas en tu corazón. Romanos 8, 28 al 29. Vamos a ver qué dice Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando reconocemos a Cristo como dueño de nuestra vida, decidimos negarnos a nosotros mismos y seguir sus pasos de obediencia. Escucha bien. Primera de Pedro capítulo 2.
versículo 21. Primera de Pedro. Santo eres, Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bendito Dios. El sufrimiento es común para todos los seres humanos, pero creo que en el caso del cristiano se vuelve más agobiante, pues debe negarse a lo que su corazón naturalmente demanda en medio del dolor, ya sea tomar venganza, buscar control, explotar en ira o refugiarse en indiferencia. Esto significa que el creyente sufrirá en varios sentidos con el propósito de alcanzar el objetivo por el cual fue escogido por Dios, ser hecho conforme a la imagen de su Salvador. Dios usa el sufrimiento para llevarnos a comprobar quién es Él. Los seres humanos por naturaleza no escogemos el sufrimiento, huimos de él, lo evitamos, no lo esperamos. Sin embargo, si aprendemos a meditar en él como una bendición en la vida cristiana, podemos experimentar la fidelidad de Dios. El sufrimiento nos empuja a comprobar con evidencias palpables y veraces quién es Dios. El sufrimiento nos empuja a aferrarnos el ancla de la palabra. Santo, santo, santo. A veces como cristianos sufrimos, hermanos. Sufrimos. ¿Quién no sufre por causa del Evangelio? Y si hay algo que te cause dolor, que te ha causado heridas, escucha bien. Jesús puede sanar heridas. Él es experto en eso. Por eso en esta bendecida noche, si hay alguien que pueda estar escuchando palabras de Dios, yo quiero animarle, hermano y amigo, en el nombre de Jesús. Es que hermano, me hirieron tanto y no tengo, yo no puedo perdonar. Pues solamente Jesús te puede hacerlo, hermanos, en esta bendecida noche. Escucha bien, en el nombre de Jesús. Pero hay personas, escucha bien, que por hablar la verdad, por predicar la verdad, tiene ese problema, hermanos, que la gente lo odia. Escucha bien, pero en esta noche tenemos la oportunidad de decirle a Él: gracias, Jesús, gracias por lo que tú hiciste en mí, hiciste en mi vida. Yo sé, hermanos, que no ha sido fácil el caminar en el Evangelio, y que a través de la sana doctrina que tú predicas, hay gente que no te puede ni ver, hay gente que te odia por serle fiel al Señor Jesús, y esas personas te causan dolor, te causan heridas. Pero como nosotros no somos como esponjas que todos absorbemos, no tenemos que ser personas que las palabras que nos digan, las maldiciones que nos tiren, todo va a resaltar en bendición. Escucha bien esta noche. Por eso, decirle a Él: Padre, gracias. Gracias por tu obra redentora. Gracias porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste el tercer día. Gracias, Señor amado, porque todo el dolor y el sufrimiento que tú tuviste, Jesús, ahora en el Evangelio lo estoy pasando, bendito Dios, pero es para bien. Escucha bien esta bendecida noche. Cuando Él sanaba, los demás se endemoniaban y no les gustaba. Cuando Él hacía milagros, el día de reposo, los demás endemoniados no les gustaba. Cuando tú haces lo bueno delante de Dios, los demás lo van a ver como mal. Pero son personas usadas por el enemigo, por el adversario. Son emisarios del diablo. Escucha bien esta bendecida noche. No le tomes importancia
Y a lo que dijo el salmista: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que en esta noche, tú haces el bien, te van a pagar mal. Tú tratas la manera de querer unir tu familia, y tu familia lo que hace es desunirse. Trata la manera de hablarles de Dios, pero ellos lo que te hacen es menospreciarte y te tienen de menos. Lo hicieron con Jesús. Pero su dolor, sus heridas, valen la pena para que nosotros tengamos salvación en esta noche. Señor Jesús, gracias te damos. Gracias, Jesús, por ese dolor, por esas heridas que te causaron, Señor amado, por mi culpa y por la culpa de todo ser humano, Jesús. En tus manos, en tus pies, en tus hombros, en tu costado, Señor amado. Susténtanos, Señor amado, con la diestra de tu justicia. Cristo Jesús, Señor nuestro, en esta noche. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo, 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 ministra, Señor amado. Porque esas heridas, Señor amado, ese dolor que tú tuviste en la cruz valió la pena para nosotros. Porque tú nos diste vida, Señor amado. Gracias por el privilegio que tenemos de servirte, bendito Rey eterno, de llamarnos tus hijos. Para aquellos que se levantan, Señor amado, firmemente, Jesús, y se paran fielmente a predicar tu palabra verdadera, Señor amado, y que han preferido sufrir los vituperios antes que ser halagados, antes de ser adorados. Haz brillar, Señor amado, en esta bendecida hora a tu pueblo, Jesús. Sí, mi Dios. Espíritu de Dios, santo eres Jesús en esta noche, bendito Dios. Poderoso de Israel, Señor Dios Todopoderoso, Jesús, en esta noche. Y mientras tú permitas, Señor amado, la vida, Jesús, seguiremos adorándote, Señor amado. Vale la pena sufrir por causa de Cristo. Vengo hoy, al igual que ayer, vengo a adorarte con mi corazón. Al igual